Segunda de Samuel, capítulo 22. Aquí entramos en un sector en donde no necesariamente está esto cronológicamente. Les voy a decir por qué. Porque aquí vamos a ver el cántico de liberación de David. No estamos al final de la vida de David. Eso lo vamos a ver cuando entremos a Primera de Reyes, en el siguiente libro. Y ahí vamos a ver ya el final de la vida de David cuando ya llega a envejecer. Pero lo que sí vemos nosotros aquí es donde va David a entrar en una especie como de estabilidad en su reino. No sabemos en qué momento de los 40 años que estuvo reinando llegamos nosotros al final del capítulo 21. Algunos incluso creen que el capítulo 21 e incluso el 20 no necesariamente es en forma cronológica. Yo pienso personalmente que sí puede ser en forma cronológica, pero hay quienes piensan que no necesariamente tiene que ser así. Este cántico de liberación que tenemos en el capítulo 22, no sabemos en qué momento David lo escribe. Es el Salmo 18 también exactamente. Varían algunas cuantas palabras, pero son letras pequeñitas del hebreo, ¿verdad? Que de repente pueden cambiar una palabra a otra, pero es el mismo cántico. Por la manera que está escrito, algunos eruditos bíblicos piensan que fue escrito antes de que David cayese en pecado con Betsabé, porque habla mucho de la confianza que tiene en su integridad y en su pureza, en su santidad, en vivir una vida recta y santa apegado a todos los estatutos de Dios. Pero hay quienes dicen que lo pudo haber escrito aún después de que cayó con Betsabé, viéndolo desde el punto de vista que la persona justa no es aquella persona que se ha mantenido sin haber pecado nunca, sino aquella persona que tiene como objetivo principal obedecer a Dios aunque en el camino tropiece. Y esto es importante, porque el enemigo le gusta llegar a nosotros, a atacarnos cuando cometemos un pequeño error y decir, ¿y ahora con qué cara te vas a parar delante de Dios a pedirle perdón o a pedirle que te restituya nuevamente a la posición en donde estabas antes? O nos hace pensar, ya bajaste, ya perdiste tu derecho, bajaste del estrado donde estabas, ahora te vas a tener que estar en un lugar mucho más abajo, vas a tener que andar más humillado. No se te ocurra regresar a pedirle a Dios que te vuelva a subir a donde estabas antes, o menos aún, que te vaya a llevar a un lugar superior. Pero esa no es la forma en la que Dios piensa. Esa no es la forma en la que Dios nos trata. Ni siquiera nosotros tratamos así a nuestros hijos cuando cometen errores. Si nuestros hijos cometen un error y nosotros somos unos padres que amamos a nuestros hijos, los disciplinamos, y la disciplina no necesariamente tiene que venir con un castigo. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo también, que significa una corrección para enseñanza, para dirigir a la persona en el camino adecuado. Dios sabe que vivimos en un cuerpo de carne. El Señor vino a redimirnos. Hemos nacido en un cuerpo de pecado. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecadora. Y porque tenemos esta naturaleza pecadora, pecamos. Si nosotros nos dejamos llevar por nuestra propia naturaleza, el hombre y la mujer natural, vamos a pecar. Y es necesario que nosotros, el Señor, desarrolle esa nueva criatura a través de la fe, a través de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Nacemos de nuevo, y con esa nueva naturaleza en nuestro corazón, nosotros somos capaces de servir a Dios. Pero es necesario que nos estemos negando constantemente a nosotros mismos y sometiendo nuestras vidas a Dios. El Señor dice que David era un hombre conforme a su corazón. Aún después de haber pecado, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David pecó, se arrepintió y se levantó. Y David, si estudiamos bien su vida, tuvo muchos defectos. Esos defectos me animan a mí, no en una forma morbosa, sino en una forma más bien como de esperanza, a tener confianza en que Dios utiliza hombres y mujeres normales. Porque a veces pretendemos y tendemos nosotros, cuando leemos algún personaje en la Biblia, a verlo como un héroe, como algo sobrenatural. ¡Wow! Esos profetas que en otros días, ¿verdad?, hacían tremendos milagros. Es Elías, es Eliseo, que hacían prácticamente lo que querían. Y Dios los escuchaba. Y Pablo nos dice, Elías era un hombre con pasiones como las nuestras, igual. Pero cuando oró a Dios con fe, pidió que no lloviera, no llovió.
y después oró para que lloviera y llovió. O sea, era la fe de Elías, la confianza que tenía en el Señor, lo que hacía que el Señor obrara. Yo el otro día estaba pensando, estaba meditando, justamente cuando estaba leyendo el estudio anterior que vimos de los Gabaonitas, cuando Josué, al estar luchando, de repente en la lucha que tenía con los reyes que se rebelaron contra él, de repente dijo: detente, sol, en Gabaón. Y el sol se detuvo. Habían unos reyes que se habían juntado para exterminar a los Gabaonitas, y Josué, bueno, lo mandaron llamar: oye, ahora somos aliados tuyos, defiéndenos. Y en la lucha Josué pidió: sol, detente. ¿Se imaginan ustedes la fuerza y el poder, el control del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo, para detener todas las fuerzas físicas que en ese momento están sucediendo en el cosmos? Es algo inconcebible para nuestra mente. La gente va a decir: eso es un cuento de hadas, ¿cómo crees tú esa fábula? Sí la creo, porque yo sé el tipo de Dios que sirvo. Pero ¿se imaginan ustedes la fe que tuvo que tener Josué para decir: sol, detente, y que se detuviera el sol? O sea, el Señor hace lo que Él quiere. Y detuvo todas estas fuerzas en un instante sin que se sintiera nada, sin que nadie le hiciera así como un golpecito de inercia, ¿verdad? Sino que detuvo todo y después continuó. Y dice que se detuvo casi un día entero el sol. Sabemos que no es el sol el que se detiene, y ahí muchos critican: esta escritura habla, ¿verdad? Sabemos nosotros que el sol no sale y se mete, y no se detiene el sol, sino que la tierra está girando sobre su eje, y eso es lo que hace aparecer que el sol se está moviendo. Bueno, no es que sea un lenguaje antiguo, lo utilizamos nosotros hoy en día. El sol salió, el sol se metió, ¿verdad? La salida del sol y la puesta del sol. El sol no se pone, nos ponemos nosotros, pero de cualquier manera nunca lo decimos así: ay, ya rotó la tierra lo suficiente para poder ver la luz del primer día. No hablamos así. Bueno, David entonces va a hablar este tremendo salmo aquí, que, como dije, yo también estoy un poquito a favor de que se escribió antes del pecado con Betsabé, porque por la forma en la que David escribe aquí con tanta confianza, vamos a darnos cuenta que tiene otra forma de ver las cosas. Después del pecado con Betsabé, David se da cuenta de su condición pecaminosa y ya no confía tanto en su propia integridad, sino en la misericordia de Dios. Ahora, dice aquí: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová había librado a él de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entendemos que es en el momento en donde ya fue librado, como dije yo, antes de que él pecara con Betsabé. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Ahora, una de las cosas que yo veo en David era un hombre de guerra, era un hombre sabio, era un hombre astuto. Él pudo haber tomado la gloria para sí mismo cuando salió a pelear en los ejércitos de Saúl. Cuando la gente gritaba: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, él se pudo haber levantado el cuello y decir: claro, yo soy un tremendo estratega militar. ¡Wow! Y sé cómo pelear. Hay mucha gente que una vez que Dios los empieza a utilizar tremendamente en el ministerio, al empezar a escuchar la voz de la gente que los empieza a adular, se creen el cuento y creen que ellos son la gran cosa, y por eso están ahí, porque son los tremendos siervos, entre comillas, de Dios. ¡Wow! David no era así. David le daba toda la gloria al Señor. Él sabía que era Dios el que era su roca, su fortaleza, su libertador, el escudo de él, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia tú me has librado. Y por lo tanto dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. O sea, de él es la gloria. Y seré salvo de mis enemigos. Esa es la fe que él tenía. Cuando él fue delante de Saúl a decirle que él quería salir a pelear con Goliat, y Saúl le dice: a ver, mira, prueba con la espada y prueba con la armadura, y sabemos que David se la puso y no podía ni andar con eso. Dijo: no puedo andar con esto porque no he sido entrenado así. Pero tu siervo, le dice a Saúl, cuando cuidaba las ovejas de mi padre,
y me salía un oso, me salía un león, yo lo tomaba de la barba. Imagínense ustedes ir a tomar un león de la barba o a un oso de la barba, y Dios lo entregaba en mi mano. No dice, es que yo tenía mucha fuerza y yo ya sé cómo pelear con un león, yo ya sé cómo pelear con un oso. Dios lo entregaba en mi mano. Y este hombre no va a ser más que esos animales porque ha desafiado al Dios viviente. Y Dios lo va a entregar en mi mano. Y cuando llega delante de Goliat, Goliat se levanta y le dice, ven acá muchachito, le voy a dar tu carne a las aves de los cielos, te voy a cortar la cabeza. ¿Que acaso soy un perro para que vengas a mí con palos y con piedras? Porque no traía espada. Y Goliat venía más armado que nada, ¿verdad? Que un tanque de guerra. Pero le dice, tú vienes a mí con jabalina y con espadas, y dice, yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo te voy a matar, Dios te va a entregar en mi mano y yo te voy a cortar a ti la cabeza y voy a dar tu carne a las aves de los cielos. O sea, y dice la Biblia que Goliat se levantó y David corrió a la línea de batalla. O sea, no tenía temor porque estaba confiando en el Señor. Era la confianza. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. O sea, el panorama se veía mal para mí, dice David. Pero en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Ahora fíjense cómo describe el poder de Dios aquí en el momento que va a actuar el Señor. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió. O sea, el Dios todopoderoso, el Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, escuchó mi clamor y se dignó a descender a ayudarme. ¡Wow! Ese es nuestro Dios, que nos tiende la mano, que no está ya sentado altivo. Él es el Altísimo, pero no es el altivo. Él es el Altísimo, pero también es el accesible. Es el yo soy, es el que dice yo soy lo que tú necesitas que yo sea para ti. ¡Qué tremenda cosa! Tenemos este Dios, debemos darnos cuenta cada vez que levantamos nuestra voz a Dios para orar, que estamos hablándole al Padre nuestro que está en los cielos, que es el Todopoderoso, que nos ama con un amor más allá de lo que nuestra mente nos puede dar, porque nosotros como padres carnales somos muy deficientes comparado con el amor que Él nos tiene, un amor perfecto y completo. Entonces dice, Él inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Esto me maravilla porque Dios es terrible. La palabra terrible no necesariamente es algo así, ¡ay, qué feo! Terrible quiere decir poderoso, pero es un poder tan grande que te da terror, imponente. Había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Cuando yo estaba leyendo esto me imagino así los poderosos constelaciones en el universo que el Dios las está manejando con sus dedos. ¿Qué clase de Dios tenemos nosotros? Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. ¿Cuántas veces leemos nosotros? Y fueron más los que mandó el Señor a través del bosque con las fieras, o a través del granizo, o a través de la lluvia, o a través de los relámpagos, o a través de lo que fuera, de la mano de Dios, que los que devoró la espada. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Saben, David tiene exactamente claro, de una forma muy artística, obviamente, muy poética, el poder de Dios, el poder del cual dispone Dios. Comparado con los dioses que había en aquel entonces, David se da cuenta que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso completamente.
Envió desde lo alto y me tomó, o sea, se dignó tomarme, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron estos en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me libró porque se agradó de mí. Y es aquí donde David va a hacer un poco alarde de su justicia, ¿verdad? Que está bien, él sabía que estaba obedeciendo a Dios, pero a mí se me hace que el Señor también le permite caer a David para que se dé cuenta que él es un hombre de carne y hueso. Y Dios, más adelante vamos a leer cuando después de que cae David y escribe el Salmo 51, en donde le pide perdón al Señor, después escribe el Salmo 32, en donde dice, bienaventurado el varón cuyo pecado ha sido perdonado y su transgresión ha sido borrada. Dice, mientras yo callé se envejecieron mis huesos, se secó mi vigor como sequedades de verano, pero cuando dije, clamaré al Señor, dice, tú me perdonaste. Y en ese salmo el Señor incluso le da una instrucción a David, en donde vemos al Señor hablando, no seas como el mulo sin entendimiento, que hay que sujetarlo con freno, porque si no, no se van a acercar a ti. Y además dice al final David, Señor, yo todavía te voy a alabar. Yo anunciaré a los pecadores y a los transgresores tu camino. Tremenda cosa. Pero dice aquí, se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí. Yo no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Ahora, si nosotros dependemos de nuestra justicia para acercarnos a Dios, mis amados, vamos a ser muy prontamente decepcionados. Si estamos nosotros tratando de agradar a Dios con nuestras buenas obras y con eso comprarnos el reino de Dios como muchos piensan hacerlo, el Señor nos va a hacer ver que no es así. Y saben, por mucho que tratemos, está bien, debemos tratar de ser perfectos, que el Señor nos dijo esto. Ese debe de ser, de obedecer a Dios, debe de ser nuestra prioridad número uno en nuestra vida. Pero debo de decir que nunca vamos a ser suficientemente buenos para sentirnos aún nosotros suficientemente buenos. Tal vez por fuera todo el mundo nos dice, oye, qué bien. Le podemos estar impresionando a toda la gente y la gente pensar que piense que nosotros somos los tremendos siervos de Dios. Pero si nos analizamos en nuestro corazón y somos honestos con nosotros mismos, ¿saben qué va a pasar? Nuestro corazón nos va a reprender. Y dice la Escritura, si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Así que si nuestra conciencia nos está ya mostrando que estamos mal, Dios nos ve todavía como realmente estamos. Eso lo aprende David de una forma dura, ¿verdad? Pero lo aprende. Y después él habla mucho de la misericordia de Dios. Aquí también va a hablar, pero después habla más. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Y es cierto, el Señor no reacciona igual para toda la gente. El Señor está pronto a salvar a sus escogidos, a los que atienden a su voz. ¿Sabían ustedes que el Señor no escucha la oración de todo mundo? Dice, el pecado hace división entre Dios y el hombre. No es que Dios se haya hecho tardo para oír, sino que el pecado hace división y pone una barrera. El Señor también habla muchas veces el día de tu calamidad. Una vez que tú hayas rechazado una y otra y otra y otra vez la voz de Dios, el día de tu calamidad, cuando clames a mí, yo no te voy a oír. Y eso lo va a mencionar aquí también más adelante David. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos. Y con mi Dios, está dándole la gloria otra vez al Señor, con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan.
Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que doble el arco de bronce con mis brazos. O sea, el arco de bronce, para doblarlo, era un arco tremendamente duro para doblar, incluso para utilizarlo. Se necesitaba mucho peso sobre la cuerda para hacer tensar la cuerda. Y David, no tengo la menor duda que haya sido un hombre muy diestro para utilizar estas armas, sobre todo después que ya aprendió a utilizarlas. Pero le da la gloria a Dios. Él es el que me da la fuerza. Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Es el que me hace hacer esto, asaltar los muros. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado por causa de Él, por causa de Dios. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré, los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies porque tú me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. O sea, tú lo has hecho, Señor. Ha sido tu poder. Fíjense lo que dice aquí. Clamaron y no hubo quien los salvase. O sea, aunque ellos clamaron a Dios, aún a Jehová clamaron, mas no les oyó. ¿Por qué? Porque eran enemigos de Dios también. Hay oraciones que a veces para Dios son una abominación. Cuando le pedimos al Señor que nos ayude a destruir a alguien al que el Señor ama, es una abominación para el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con estas oraciones. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Ahora, esto de aquí, del versículo 44 hasta el versículo 47, podemos ver también una especie de profecía para el Mesías, ¿verdad? Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Vemos cómo David no solamente le da la gloria a Dios, no solamente confiesa que en él tiene toda la confianza, sino tiene la confianza también de que el Señor lo va a liberar más adelante. Dice, a él le voy a dejar la venganza. Yo no me voy a vengar de mis enemigos, sino voy a dejar que él sea el que se vengue. La venganza va a venir. Mis enemigos van a estar a mis pies. Él los va a poner a mis pies. Qué tremendo que al mismo Señor Jesucristo, dice el Señor, el Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Al mismo Señor Jesucristo, el Padre va a poner los enemigos de Cristo al estrado de sus pies. ¿Cuánto más nosotros debemos dejar toda nuestra causa, cualquiera que sea, en las manos de nuestro bendito Dios? Él va a tomar cuidado de nosotros. En el capítulo 23, entramos ya en la última sección del libro de Samuel. Esto no necesariamente es cronológicamente, aunque aquí sí dice que son las últimas palabras de David. Podemos pensar que es muy probable que sí venga cronológicamente, no después de que escribió el Salmo 18 que acabamos de leer en el capítulo 22, sino después de lo que habíamos visto del último de los acontecimientos fue la venganza de los Gabaonitas, y luego nos habla de algunas de las guerras que tuvo David, la exterminación de los gigantes que quedaban entre los filisteos, ¿verdad? Cómo fueron exterminados por varios de los valientes de David. Y aquí dice esto, no sabemos si estas palabras las está escribiendo David o las está escribiendo otra persona. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel.
Eso fue lo que dice David. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Saben qué me maravilla? Que David sabe que Dios está hablando por medio de él. Mientras está escribiendo los salmos, él se da cuenta que el Espíritu de Dios está hablando por medio de él. Los profetas, cuando escribieron las profecías que Dios les dio, dice la Escritura en Hebreos que ellos no entendían lo que estaban escribiendo, pero sí sabían que estaban escribiendo de parte de Dios. Y no me cabe la menor duda que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro, que el apóstol Juan, Santiago, Judas, que escribieron sus cartas, sabían que estaban escribiendo de parte de Dios. No me cabe la menor duda que sabían que lo que estaban escribiendo ahí era de parte de Dios, por lo que tenían la confianza de decir: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para exhortar. Por lo cual el mismo Pablo decía: esta carta que les escribo a ustedes, que se lea también en la otra iglesia, y la de la otra iglesia que la lean también acá. No era por el orgullo de Pablo, sino porque sabían que el Espíritu Santo estaba hablando por medio de él. Y aquí dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel: habrá un justo que gobierne entre los hombres. Esto es lo que ha dicho el Señor. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, hablando también del Mesías, que gobierne en el temor de Dios, que sea como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, esto ya lo dice aquí David, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, hablando nuevamente del que va a gobernar eternamente, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer. Todavía no sucede. Toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta y de lanza, y son del todo quemados en su lugar. O sea, los impíos, el Señor ni siquiera los va a querer tocar, sino los va a tomar y los va a mandar al fuego. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basabet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Un hombre contra 800 los mató. Después de Eleazar, hijo de Dodo, ahorita uno de los 3 varones que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. ¡Wow! ¿Se imaginan ustedes? Tanto estuvo luchando que ya no le podían quitar la espada de la mano. Y se dice que eso sucedía a veces en la guerra, se quedaba como entumida la mano tomada de la espada y tenían que remojarla en agua caliente para que pudiera soltar la espada. Tremendo. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces este hombre se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David a la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín, donde estaban los gigantes también. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos. Imagínense, se fueron ahí matando filisteos que estaban guardando Belén, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron en peligro de sus vidas? Y no quiso beberla. Y los 3 valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30, o sea, de los 30 valientes que había. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Y él era el más renombrado de los 30, o sea, más renombrado que nadie de todos los demás, y llegó a ser el jefe de estos 30, mas no igualó a los 3 primeros.
Después Benaía, hijo de Joiada, que fue el que después se queda como jefe del ejército durante el tiempo de Salomón. En este momento era solamente el jefe de la guardia personal de David, de los valientes que guardaban a David. Hijo de un varón esforzado, grande en proezas en Cabsel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. ¡Wow! Hay que tener valor para hacer eso. También mató él a un egipcio, imagínense esto, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. ¡Wow! Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue uno de los 30, y luego continúan varios nombres que no tiene razón mencionar. Vimos que Asael lo mató Abner, y después Joab mató a Abner porque había matado a su hermano Asael, hermano de Joab y de Abisai. Pero fíjense lo que dice el versículo 39. Y Urías Eteo era uno de los 30 valientes de David. Urías Eteo era uno de ellos, de los 37 por todos, al cual David había mandado matar porque se había acostado con su mujer. David se acostó con la mujer de Urías y luego mandó matar al pobre Urías, uno de sus valientes de confianza. En el capítulo 24 leemos que dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos para que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, aquí cuando leemos esto necesitamos nosotros también leer la otra narración que está en Primera de Crónicas. Crónicas va paralelo a lo que estamos nosotros leyendo, y si leemos en el Primera de Crónicas capítulo 21, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces aquí menciona a Satanás y en el otro menciona a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Satanás sabemos que es enemigo de nuestras almas, pero a Satanás aún cumple los propósitos de Dios. Satanás quiere destruir, quiere matar y quiere robar, pero Dios lo utiliza dentro de su maldad que tiene para los propósitos que Dios tiene. No se nos dice aquí la razón por la cual el Señor estaba airado con Israel. No sabemos qué pecado como nación había hecho Israel, de manera que Dios se enojó contra Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que utiliza a Satanás para incitar a David a que haga un censo en Israel. Ahora, aquí vamos a ver que David y toda la gente de ahí van a ver este censo como si fuera un muy grave pecado. Pero en realidad les voy a decir una cosa. No sabemos por qué era un pecado. Hay muchas versiones. La que más a mí me convence es el hecho de que David estaba haciendo un censo, como vamos a leerlo, si lo leemos tanto aquí como en Primera de Crónicas, para ver cuánta gente tenía de guerra. Era como una forma de decir: Dios me ha ayudado hasta ahora, pero ahora me las puedo solo. Ahora necesito saber cuánta gente puedo recluir en mi ejército. Anteriormente no era necesario saber cuánta gente. ¿Por qué digo esto? Porque el hacer un censo a secas no era malo. Dios mismo le dijo a Moisés que hiciera un censo de todas las tribus de Israel cuando salieron rumbo a la tierra prometida. Y cuando llegaron a la tierra prometida volvieron a hacer otro censo por mandato de Dios. No era tanto el contar. No es que sea pecado contar o que sea pecado hacer un censo. Aquí él sabía que era pecado. Y aquí viene otro detalle. Dice Pablo: yo sé que en sí mismas todas las cosas son limpias, pero para el que cree que algo es pecado, para él lo es. Esto es bien interesante y bien importante, porque aquí en la mente de David, tanto en la mente de Joab era un hombre que tenía unos valores morales muy bajos. Y vamos a ver que el mismo Joab le va a decir: oye, rey, ¿por qué quieres hacer eso? No lo hagas, no está bien que hagas eso. Aquí no nos lo dice, pero en el Crónicas dice: a los levitas no los quiso contar Joab porque le parecía sobremanera abominable el mandato del rey. Bueno, aquí David quiere hacer un censo. Obviamente es un pecado de David porque sabe él que está malo lo que está haciendo. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Siempre que la Biblia habla desde Dan hasta Beerseba,
Está hablando de un extremo del país hasta el otro. Dan estaba hasta el norte y Beerseba estaba hasta el sur. Y se refería a todo. Para que yo sepa el número de la gente, no es un censo común, porque el censo que va a hacer Joab es un censo de la gente que puede ir a la guerra. No va a ser otro tipo de censo. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? O sea, Joab lo vio muy mal. No, ¿por qué quieres hacer esto? Que Dios te añada mucha más gente, ¿verdad? Y que lo multiplique 100 veces más de lo que hay, y que tú lo puedas ver. Pero ¿por qué te complaces en esto? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. O sea, los mismos capitanes del ejército estaban diciendo: no, está mal lo que quiere hacer el rey. Es abominable. Saben, mis amados, esto a mí me estremece, porque cuando uno tiene poder para hacer las cosas y no hay nadie que lo pueda detener, cuidado. Hay gente que se rodea de yes men, como decimos acá en Estados Unidos, de gente que le esté diciendo sí, sí todo el tiempo. Y si hay alguien que le va a decir algún reproche, fuera de aquí, ya no vas a estar en mi personal, en mi staff, fuera. No me gusta, ¿verdad? No quiero que nadie me diga que no, pero necesitamos esas personas que tengan la facilidad de decirnos que no y que tengan el poder de pararnos en un momento dado para no volvernos a la locura, ¿verdad? Y hacer cosas que no nos conviene. David en este momento no tenía a nadie que le dijera eso. Por lo menos anteriormente había respetado al profeta Natán cuando fue y le dijo: tú eres ese hombre, el hombre que tú estás condenando. Pero David tuvo pues la delicadeza y la sabiduría de humillarse delante de Dios y no de enojarse contra el profeta. Pero aquí no está escuchando a nadie. A Joab no lo escucha ya, pero a sus capitanes tampoco. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, junto a Jazer. Después fueron a Galaad, a la tierra de los Otzi, y de ahí a Danján, a los alrededores de Sidón, y fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. O sea, dieron la vuelta completa en derredor, haciendo el censo por todo Israel, terminando después a la orilla del mar Mediterráneo hasta el sur en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Ahora, hay una discrepancia en los números. No es para que nosotros digamos: ay, no podemos tener confianza en la palabra de Dios. Podemos tener confianza, pero hay una discrepancia. ¿Por qué el Señor la permitió que quedara aquí? No tengo la menor idea. Una de las razones que se me ocurren es para darle un motivo a las gentes que quieren no creer a la palabra de Dios, darles una buena razón. Yo no tengo ningún problema con esto, y creo que tal vez el que escribió Segunda de Samuel se equivocó en el relato. Primera de Crónicas dice que habían 1,100,000 de Israel y 470,000 de Judá, y todos hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Ahora, algunos dicen: bueno, es que habla de los que sacaban espada, y de los 500,000 a lo mejor los otros 30,000 no sacaban espada. No, todos sacaban espada, ¿verdad? Y el asunto es que el registro está un poco equivocado y es difícil hacerlos concordar. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿No es así como Satanás nos deja? En el momento que queremos pecar, nos incita el pecado, nos tienta. Satanás nos pone enfrente la tentación y estamos ahí y no podemos ver el momento una vez que hemos entrado ya en este enviciamiento de que nos se aturde el pecado, no podemos esperar hasta participar del pecado, y lo vemos con anticipación. Y David está esperando. Yo quiero saber cuánta gente es. Se tardan, dice aquí, 9 meses y 20 días, dice el versículo 8, en hacer el censo. O sea, 9 meses y 20 días está esperando con ansia David. Y no sé si con morbo en su corazón, sabiendo que está haciendo algo malo delante de Dios. Pero en el momento que llega Joab y le dice: hay tanta gente,
ay, ya no, de nada le sirve haber sabido el total. O sea, el pecado lo deja tirado. El diablo hace eso y el pecado hace eso con nosotros. Una vez que hemos participado del pecado, por cuanto tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, nos sentimos mal. Y decimos, no valió la pena para nada haber participado en ese estúpido pecado que ahora me dejó sin sabor, me dejó con un mal sabor en la boca, en el alma, en el corazón y con una vergüenza delante de Dios terrible. Aunque nadie lo haya sabido más que Dios. Así es el pecado. Así queda David, he pecado delante de Dios. Y le dice, perdóname, Señor, porque he hecho muy neciamente. Y por la mañana cuando David se hubo levantado, o sea, qué bonito, ¿no? Pedirle perdón al Señor, pero el amor de Dios a David es tanto que no lo va a dejar ir así nada más. En la mañana cuando se levantó, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo te la haga. O sea, imagínate que el Señor te llegue y te diga, ok, te voy a dar un castigo, te voy a dar a escoger. A mí no me ha dado a escoger nada todavía el Señor, pero aquí a David sí le da a escoger entre el castigo. Te voy a dar a escoger, dice. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Primera de Crónicas dice 3. Ahí también hay una discrepancia en los años, ¿verdad? Dice 3. Yo creo que Primera de Crónicas está correcto. Es mi opinión. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué respondería al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Ahora, algunos dicen que fue una mala decisión de David. Yo no creo. Yo no creo que el decir caigamos en manos de Jehová, prefiero estar en manos de Jehová que en manos de mis enemigos. Dice, ¿por qué? Y él dice, ¿por qué? Porque sus misericordias son muchas. No sabemos cuánta gente hubiera muerto en las otras 2 opciones. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. ¡Wow! Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Primera de Crónicas dice que era la era de Onán. Bueno, tal vez el nombre cambia en las traducciones, ¿verdad? Pero también dice que era Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Saben qué veo yo aquí? A un hombre conforme al corazón de Dios, a un hombre que es pastor, que ve a su pueblo con compasión. ¿Cuántos de los gobernantes que gobiernan hoy prefieren decir, no, castígalos a ellos, para mí no me pase nada? Él dice, Señor, estas son tus ovejas, ellos no han hecho nada. Vuelve tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, yo soy el que he pecado. ¿Ellos qué han hecho? Señor, si vas a castigar a alguien, castígame a mí. Wow. Te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus 2 siervos que venían hacia él. O sea, este hombre ve que viene de repente el rey y sus siervos con él y ay, ¿qué está pasando aquí? Saliendo entonces a Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo al rey, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Qué tremendo, ¿eh? No le voy a ofrecer al Señor nada que no me cueste, sino le voy a dar algo que realmente me cueste. ¿Qué principio nos da aquí el Señor? Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Ahora,
Primera de Crónicas dice que fueron por 500 siclos de oro, una muy grande diferencia. Ahora, lo que se cree aquí es que la palabra que se utiliza aquí habla solamente de una porción de la era en donde va a construir este altar. Pero después David, en Primera de Crónicas, le está comprando todo el terreno completo. Y edificó ahí David un altar y ofreció ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Quiero terminar con un detalle. En Génesis capítulo 22, fíjense cómo el Señor le dice a Abraham cuando le manda para que ofrezca a su hijo Isaac. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando leemos aquí lo que está haciendo David, dice que, bueno, llega a esta era. Y viendo en Primera de Crónicas 21, 28, dice: viendo David que Jehová le había oído, en la era de Ornán Jebuseo ofreció sacrificios ahí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. O sea, David decide que allí, en la era de Ornán o de Araúna, como nos decía acá en 2 de Samuel, era donde él iba a construir la casa de Dios. Y si nos vamos, 2 de Crónicas, capítulo 3, dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ese mismo lugar en donde iba a ser sacrificado Isaac no es en el domo de la roca, como se cree, algunos creen, o como los musulmanes piensan. No, qué interesante, ¿no? Como el Señor ya lo había preparado desde este momento con este sacrificio que hace David. Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué hermoso, Señor, es ver cómo tu Espíritu Santo nos va guiando en tus verdades, y queremos realmente servirte con todo nuestro corazón. Implanta todas estas cosas que hemos aprendido en nuestro corazón y que dé su fruto 100 por 1 en nombre de Cristo Jesús. Amén.